Bueno, para el día de hoy hay varias cosas importantes. El presidente va a hablar Sí, del tema de los precios y creo que es un tema que nosotros debemos abordar. Yo que no tengo, no tengo nada que ver o mucho que ver o nada en absoluto con ese equipo que me imagino que debe estar eh, aconsejando al presidente frente a una situación como esta. Yo me voy a permitir darle un consejo desde aquí ahora al presidente con respecto a las expectativas que se están generando en la publicación que hace la prensa del día de hoy sobre la participación del presidente. Eso lo voy a hacer ahora. Antes quiero referir algo que me parece muy oportuno, sumamente oportuno, que es un decreto del presidente de la República emitido en el día de ayer, el decreto 396-21. Es un decreto que tiene el propósito de pedir orden con el dinero público, de pedir orden con la conducta que observan los funcionarios del gobierno dentro de las medidas, todas de austeridad y de, digamos que de decencia que dicta el decreto 396-21 emitido ayer por la Presidencia de la República. El presidente está prohibiendo las remodelaciones de espacios físicos que excedan los 985.748 pesos con 99 centavos. Prohíbe el uso de vehículos oficiales los fines de semana y días feriados, salvo una autorización expresa del titular de la institución. Ordena la reducción del personal policial asignado a instituciones y funcionarios en al menos 50% para ser integrados estos a la estrategia integral de seguridad ciudadana Mi País Seguro. Prohíbe el uso de franqueadores motorizados con la excepción del presidente y vicepresidente de la República, ministros de Interior y Policía, ministro de Defensa, director general de la Policía Nacional, procurador general de la República, comandantes generales de los cuerpos castrenses, presidente de la DNCD y del director del DNI. Creo que todo esto, bueno, hay otras cosas que prohíbe, por ejemplo, los viajes al exterior, la compra de canastas y bonos para el periodo navideño en las instituciones del gobierno, eso no se va a poder hacer, las fiestas, eso no se va a poder hacer tampoco. Ese tipo de medidas estas estarán en vigencia hasta el 1 de enero del próximo año 2022, la que tiene que ver con los gastos y eso. Creo que lo relativo al uso excesivo de algunos funcionarios del aparataje, eso es sumamente importante. Claro, es importante el uso adecuado de los recursos del Estado, pero las cosas que hemos estado viendo aquí, lo hemos estado denunciando. Cualquier mequetrefe que tiene un cargo de tercera categoría en el gobierno anda con una seguridad que a usted le paran el tránsito, le hacen un desorden. Yo he visto no sé cuántas centellas, estas luces que colocan en la parte frontal de los vehículos o en la parte superior del tablero del vehículo, con centellas. Gente que obliga a que los agentes de AMET o de la policía en cualquier punto del país donde se movilice esta persona, este personaje haya que abrirle paso de urgencia. Es una cosa que se ha reproducido ahora como la verdolaga. En cualquier momento, cualquier tarde, cualquier mañana, usted se encuentra con 15, 20 vehículos con esa cosa, esos vehículos prietos, largos, con esa centella. Digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y cuántos funcionarios queda ahora? Porque quintuplicaron la cantidad de ministros. Entonces yo creo que el presidente, porque eso molesta, lo digo porque molesta. Yo creo que el presidente, eso que no es gastar, eso, mire, eso que no es disponer de los recursos del Estado, eso que no es gastar el dinero del erario en chuchería, ¿verdad? Eso que no es abusar de los recursos del Estado, eso solo da una buena señal. Porque llama al orden, llama al respeto, llama a que la gente trate de ser iguales a los semejantes. Somos todos iguales, usted tiene un cargo y yo no lo tengo. A usted lo hicieron ministro, a usted lo hicieron director general y el otro no lo tiene. Pero no quiere decir que no seamos ciudadanos iguales y que debemos comportarnos en los espacios públicos, en las calles, como ciudadanos decentes, con un nivel de respeto hacia el otro. Creo que eso tiene un valor quizás mayor del que la gente
le está suponiendo. Y lo otro, ni hablar. Bueno, ciertamente si estamos en la austeridad, si el país tiene un momento de dificultad económica, como de hecho lo tenemos, tiene mucho sentido que se estén adoptando estas medidas de control. Yo creo que, digamos, voy a esa parte final que tú tocabas. Creo que lo he comentado con ustedes aquí fuera del aire más de una vez. Aquí, con el cambio de gobierno, surgieron de la nada cualquier cantidad de vehículos con centella y franqueadores. Eso no estaba pasando en las pasadas gestiones. En esta pasaba, pero muy puntualmente. En esta cualquier carajo compraba centella, la ponía el vehículo adelante o andaban parando con franqueador el tránsito para ellos avanzar. Cualquier carajo, me refiero a funcionarios de tercera y cuarta categoría. Qué bueno que eso lo eliminaron porque eso estaba haciendo ruido y generando inconformidades. Bien por el presidente en esa parte. Los otros elementos del decreto, bien también. Pero vamos a estar claros en algo. Esos son elementos básicamente cosméticos, de cara a algo correcto, de cara a algo correcto que tiene que comenzar a pasar ya, que es ir sensibilizando a la población con lo que nos viene. Ayer, y por eso yo quiero unir ambas cosas, porque lo entiendo que es parte de un todo, ayer el ministro de la Presidencia informó lo que yo he estado diciendo aquí hace tiempo. Sí. Que la reforma fiscal va en enero del 22 porque no es posible. Las cuentas del gobierno no se pueden mantener más allá de enero si no se le presenta a los tenedores de bonos una situación que le permita, que le garantice la sostenibilidad del pago de la deuda. Y eso no iba a ser posible con los niveles de recaudación que se tienen hoy en día, que hay que buscar una reforma fiscal, no solo tributaria, fiscal, que impacte en el gasto y en los ingresos por 3 o 4% del producto, que no son centavos. Y la parte del ingreso, del gasto, está necesariamente limitada por cuanto el Estado, en una situación de crisis, de ralentización de la economía y del impulso del sector privado, no puede tampoco reducir demasiado su actuación en la economía. Por tanto, si hay que pedir a la población sacrificios, el gobierno tiene que sacrificarse adelante. Sí. Y es lo que un poco el presidente hace con este decreto. Y creo que es correcto, porque aquí hemos dicho en varias oportunidades, y lo repito, que no se hace bien desde el gobierno diciendo que hay cosas que no se van a hacer cuando ellos saben que se van a hacer. Ahora, lo que hay que ir es explicando, entiendo que el presidente hoy también, además de los precios, pudiera tocar parte de la situación que se nos viene encima, poco dar contexto al marco global y local y cómo tenemos que tomar decisiones aquí para enfrentarlo, e ir sensibilizando a la gente sobre estas necesidades porque están ahí y no van a dejar de estar presentes. Y el gobierno tiene necesariamente que comunicar. Hoy hay un trabajo, como siempre, interesante que hace Andy Daguarre en el Caribe, y él me quedo en la parte, me voy de las explicaciones que hace, muy correctas sobre la situación actual de la inflación global, y me quedo en las sugerencias. Él le sugiere al gobierno 3 cosas fundamentalmente. 1, comuniquen, repítanme el mensaje, háganlo llegar. 2, tranquilícense, esto va a pasar, esto es coyuntural. Y 3, importante, déjenle el tema de la inflación al Banco Central y Héctor Valdés Albizu, y ustedes concéntrense en el plan de vacunación, en manejar la crisis sanitaria, que es lo que eventualmente nos va a permitir salir de la situación. Yo creo que eso es un mensaje correctísimo, y a veces cuando veo al presidente diciendo vamos a autorizar importaciones, por ejemplo, que he dicho, eso es un absurdo. O sea, si el problema es de precios, es externo, si es un fenómeno global, ¿cómo tú lo vas a resolver con importaciones? Y en algunos casos en los cuales pudiera, digamos, mitigar algún efecto, lo que vas a hacer es destruir empleo a nivel local. O sea, eso es, en un momento como este. Entonces son las cosas que yo espero que el presidente hoy, cuando hable sobre el tema, lo hable dentro de un contexto de enviar un mensaje tranquilizador. Esto es temporal. ¿Cuál es la segunda medida que Andy recomienda? Que se tranquilicen. Eso estoy diciendo, porque a veces parecen tirando tiro a lo loco. Básicamente que le pongan atención a esa, porque
se le ha estado pidiendo de todos los medios de comunicación que comuniquen. Y no lo hacen, el único que comunica es el presidente. Los demás están como asustados, están como intranquilos y no se atreven a hablar. Entonces, esa parte de que dice Andy es importante. El trabajo de lo que se está haciendo desde el Banco Central llega a la población toda la semana o a cada rato, porque esa gente se preocupa de mantener a la población informada. Ellos están haciendo el trabajo. El Banco Central ha estado comunicando más y mejor que nunca. Lo que ha estado ocurriendo con la remesa, lo que ha estado haciendo el Banco Central, y ya no es la primera vez que lo digo, lo he dicho antes, el banco ha desarrollado una efectiva política de comunicación que genera tranquilidad y confianza. Así es. Interna y externamente. Sí, Yo creo que el Banco Central no puede estar mejor servido en este momento de necesidad que como lo ha estado. Héctor Valdés, un mago sin duda, un veterano, un conocedor de la economía, del mercado. O sea, yo creo que no hay duda ni hay queja. Ahora, esto que voy a decir, en una ocasión tuve la oportunidad de hablar con el presidente Abinader y se lo dije: señor, usted parece un gladiador solo. Solo el presidente comunica. En la tarea de comunicación parece que ese hombre anda solo, él solo, como un lobo solitario, haciendo lo que le toca, preocupado porque él no quiere quedar mal como presidente, él no quiere que su gobierno se le desguabine, él no quiere que su gobierno se afecte en la imagen. Cuando le comentaba eso me decía el presidente que me hablaba de la buena valoración que tenía de eso hace meses y me decía que la única preocupación que tenía el gobierno era el tema de los precios y era la única cuestión en la que no sacaba buena nota, era más o menos la expresión que usaba en la medición que se hacía sobre su gestión. Y yo justamente el consejo que le quería dar desde aquí al presidente, que es de donde puedo y es donde creo que puedo aportar en beneficio del gobierno y del país, porque yo tengo la tesis de que si al gobierno le va bien, al país le va mejor. Yo justamente el consejo que le iba a dar, ya Oscar me ha robado la palabra, ¿verdad? Oscar lo ha tomado, es: no podemos generar expectativas sobre cosas que no controlamos. El ministro de Agricultura ha dicho en varias oportunidades, lo repitió aquí la semana pasada en el programa, Limber Cruz, ha dicho: mire, hay variables que no controlamos. Se ha producido, y eso no lo dice el Limber Cruz, eso lo ha dicho la FAO, eso lo dice el mundo, se han producido aumentos de precios en los commodities. Cuando se produce aumento de precio en la soya, se produce un aumento de precio en la producción porcina, en la producción avícola. Hay aumento de precio en los cereales, hay aumento de precio en el aceite, ha habido aumento de precio en el petróleo. Todo ese tipo de... Ha habido aumento de precio en los fletes. En los fletes. Si tenemos que importar materia prima... Y no poco, exacto. Si tenemos, el problema de los fletes y el transporte de los alimentos es terrible. Hay fletes aumentados en un 600%. Exactamente. Entonces yo digo, si tenemos que importar materia prima para la producción agrícola, que curiosamente hay productos agrícolas que han bajado de precio, pero si tenemos que aumentar, y habrán de subir productos de estos que estoy contando, si tenemos que importar materia prima para la producción de cerdo, para la producción de pollo, para la producción de huevo, o para la producción de habichuelos, para la producción de arroz, evidentemente, bueno, ya con el gasoil, que es un factor importante, ha aumentado de precio, está aumentando, producto de lo que explico que está ocurriendo en el mercado internacional con el petróleo. Entonces, si todo ese tipo de cosas está pasando, si nos aumentan el precio del acero, aumenta la varilla, que es una cuestión que ha aumentado hasta en un 200% el atado de varilla, según los reportes que dan ingenieros que están en el negocio de la construcción, entonces yo digo, ¿cómo podemos generar expectativas de que los precios van a bajar? El presidente no es un mago. Y mi consejo es al presidente: no genere como presidente o no genere como gobierno expectativas de baja de precios en cuestiones que usted no va a manejar y que no dependen de usted. Entonces, frente a eso, yo creo que lo adecuado, e insisto, yo no soy consejero del presidente, estoy dando una opinión que espero desde aquí ayudar con eso. Lo correcto es hablarle al país con las cartas sobre la mesa, hablarle al país la verdad de lo que está ocurriendo. En esto podemos hacer. Si hay algún elemento de especulación que tiene que ver con la parte de la agropecuaria, bueno, el gobierno lo puede resolver. Si hay algún elemento que tiene que ver con un margen de comercialización que hay que hacer más razonable entre los sectores o el sector que participa en la intermediación entre productores y consumidor final, bueno, eso se puede manejar.
y yo creo que los dirigentes del comercio en sentido general han mostrado buena disponibilidad, han estado en comunicación y en diálogo permanente con el gobierno y directamente con el presidente de la República. Tengo información de que el presidente se comunica de manera directa con los presidentes de federaciones de comerciantes, con dirigentes comerciales. Tengo información de eso. Entonces, eso se pudiera lograr, pero eso, en el resto, el gobierno no puede hacer mucho, porque no depende del gobierno. No es que el gobierno se ha descuidado con esto, con aquello, no, es un asunto de la coyuntura internacional y lamentablemente no manejamos nosotros, lamentablemente no está en el control de la República Dominicana y a la gente hay que decirle eso. Mire, pienso que lo del decreto 396-21, que dispone medidas administrativas y declara el plan de austeridad, es correcto y es una señal de que el gobierno está preocupado por ese tipo de cosas. Yo que he visto tanto gobierno cruzarme por el frente, pudiera decirle que los términos de ese decreto, yo lo conozco hace años, décadas. En cada gobierno... 70 emitieron el primero. Sí, en cada gobierno 66. se emite ese mismo decreto, un plan de autoridad para controlar el gasto público. Ahora el presidente no se haga mucha ilusión con eso, porque ahí hay cosas que no se pueden. Si Dani no se... Yo me río. Le voy a decir por qué, termine de decir por qué me río ahora. Digo, eso era cosmético, es un mensaje para... O sea, como señal está bien. Eso va a ser Pero una hay señal. gente que no se mortifique mucho con eso, porque eso en un % importante no se cumple. Y él no debe intranquilizarse por eso, que se calme. Eso para A poder ver. decir, miren, esta reforma la estamos pasando, esta reforma, pero aquí también nos sacrificamos nosotros. Sí. A mí me da risa porque me recordé que Hipólito Mejía, uno de los primeros decretos que emitió un juez, y dijo Hipólito textualmente que él quiere hacer un gobierno frugal. Evitó que los funcionarios, incluyendo el presidente de la República, viajaran en primera clase. Y el primer viaje que dio Hipólito Mejía, yo tuve que ser testigo de esto que estoy contando. Tú en primera, Sí, no, y él te pasó por al lado. no, lo metieron en primera, se sentó delante de mí, Obligado. yo detrás de él. Entonces, a Hipólito le arman un viaje para North Carolina. Sí. E iba a un reconocimiento que le iba a hacer un instituto donde él estudió tabaco, Ok. allá en Carolina del Norte, a Raleigh específicamente. Y entonces el medio para el que yo trabajaba me arma un viaje porque hay que cubrir el viaje del presidente, el primer viaje de Hipólito. Y entonces preparo mi viaje, arranco para el aeropuerto. Yo tenía la suerte de que me pagaban primera clase para yo ir a esos viajes. Y entonces, cuando llego al aeropuerto, entro al avión de los primeros pasajeros, me siento ahí en mi asiento, tranquilo. Y cuando de repente veo que me sientan el presidente en el asiento que me tocaba delante del mío. ¿Y qué pasó? Entonces me di ¿Y el cuenta. decreto? Me di cuenta que no dependía del Por la presidente. seguridad. Era que la línea aérea, por razones de seguridad del personaje de que se trataba, del dignatario, tenía Sí. la obligación de colocar al presidente de la República en primera, donde había más control y donde estaba menos expuesto, a pesar de que los presidentes andan con su seguridad. Y estaba, por ejemplo, Díaz Morfa, que era el jefe del cuerpo de ayudantes militares de entonces, con él, y sentaron, recuerdo, a Hugo Tolentino Díaz, también por su condición de canciller entonces. Tú esa gente estaba para allá atrás, En para la cola. Toda esa gente iba para la cola, cocina. todos. Y entonces la línea tuvo que hacer un reajuste interno, un reajuste, para sentarlo en primera clase a todos. Lo sentó en primera clase a todos. Digo, a todos no, al canciller, A tres. al canciller y al encargado de la seguridad del presidente. Y yo estaba ahí bien, Hubo 3 ahí víctimas. cerquita. Entonces, después de eso, ningún funcionario viajó en clase económica. Ningún ministro, quiero decir, ningún ministro, después de ese ejemplo, viajó en clase económica, viajaba en primera clase. Entonces yo creo que como intención está bien. Exacto. Yo creo que Una buena señal. Yo digo, lo más importante no es el tema económico de la austeridad. Por eso yo comenzaba diciendo eso. Lo más importante es la señal que el presidente ha querido dar frente al exceso del uso del poder, con el asunto este del aparataje militar, con el asunto de la centella, que no está escrito, eso no está escrito, pero me imagino que el decreto va a pasar por ahí. Si a usted no le permiten tener una escolta que no le corresponde, a usted tampoco le puede permitir usar unas luces, una centella que no le corresponde y que lo que hacen es
generarle privilegios a usted Atropellar al otro. y atropellar a los otros. ¿Quién es usted para que como en un carro prieto con cote largo, pues que vale el bocina y centella uno? Para quitarlo del medio. Si usted es viceministro... Y para el carajo a su fila. Usted como viceministro cree que usted puede... No, pero mira, acá yo soy usted es empleado mío. Yo pago mis impuestos. Usted es empleado mío. Usted gana de lo que yo pago. Así mismo es. Me parece muy bien. Es lo que no se entiende. Pero miren, Oscar, Freddy, don Geomar. Antes de vaya del tema. No me voy del tema. Okay. Voy al tema. Voy a un tema que tú tratabas y era lo que dice el ministro de la Presidencia, el señor Lisandro Macarrulla. Hay que comunicar, pero esto hay que hacerlo con inteligencia. Porque fíjese, si usted va, yo le voy a leer lo que dice el titular de la información sobre el tema que publica el Listín Diario en la página 11. Macarrulla dice, pacto fiscal entrará en vigencia en enero. No, así no es. Así no es. Porque el gobierno tiene que generar un ambiente adecuado y esto hay que conciliarlo, esto hay que buscar la manera, esto hay que explicarlo, esto tiene que ir al CES, a la Comisión Económica y Social, y tiene que tener el apoyo de las fuerzas políticas, tiene que tener el apoyo de las entidades que representan a la sociedad, de los grupos económicos, de los sindicatos. Entonces, a la gente hay que hacerle sentir la necesidad de que lo hagamos. Yo comparto con Oscar, que Oscar lo ha planteado, yo lo he dicho también bien temprano, que el gobierno está obligado, que está abocado a hacer una reforma fiscal. Todos sabemos, todos lo sabemos. Todos sabemos que eso es impostergable, actuando de manera responsable y que el gobierno quizás por politiquería no lo quiere enfrentar. Y si no lo hace ahora, no lo va a poder hacer en el 22 porque el presidente va a estar en reelección. Y por asuntos políticos, como no lo hizo Danilo cuando le correspondió hace 4 o 5 años que había que hacerlo, tampoco lo va a hacer Luis, para no mellar su capital político. Y eso es un asunto irresponsable, tanto de Danilo como de Luis, si repitiera el modelo, o de cualquiera, porque no operan como estadistas, pensando en una oportunidad particular o en un beneficio personal para ellos poderse reelegir o perpetuarse en el cargo, no asumen una actitud responsable y saludable para las generaciones presentes y las generaciones por venir. O sea, eso es un asunto de estadista, de responsabilidad de Estado. Pero la manera en que se plantea, eso va en enero, a la gente no le gusta eso. Por eso digo, eso hay que comunicarlo, eso hay que socializarlo, pero también hay que saberlo hacer porque es un tema delicado, es un tema sensible. Bueno, es así, comparto contigo el criterio de que tal vez la forma no fue la mejor. Yo, sin embargo, valoro que lo haya dicho, porque yo prefiero hasta esa forma hasta destemplada de decirlo, que nos digan que no se va a hacer, que es lo que han estado diciendo hasta ahora. Entonces, yo ahí voy con lo que tú dices ahorita, que yo también he repetido, no generen expectativas que no van a cumplir. O sea, ¿cómo van a estar diciendo a uno, no, que este año no va la reforma, que el año que viene veremos? Como usted sabe que usted no lo puede en enero presentar al país, usted no puede hacer el 1 de enero con los ingresos que usted está planteando en los temas, en la estructura fiscal actual. No puede. Y aquí lo dijo hace muchísimo tiempo José Rijo, sí o sí, director de presupuesto, es que sí. Esto no es opcional. Entonces, la sociedad tiene que entender eso. Como tiene que entender el tema de los precios, que es un tema transitorio, que es de fuera. No le genere expectativa de diciendo, lo voy a bajar con importaciones, porque no lo vas a lograr. Para mí esa es la situación que yo estoy viendo, que me preocupa, porque las sociedades, los pueblos entienden. Y sobre todo cuando tú tienes capital político, y el presidente tiene capital político, su gobierno es nuevo. Y tienen forma de hacerle que la gente comprenda y asimile algunas cosas, y por eso ese decreto es bueno, porque bueno, el gobierno no sirve para gran cosa desde el punto de vista material, pero bueno, envía el mensaje. Sí. Y la gente percibe una sensibilidad por un lado y se abre a la posibilidad de sacrificios, porque tenemos que sacrificarnos, eso no hay duda ninguna. Entonces, la gente a veces compara este proceso con Colombia, y aunque tiene similitudes, en Colombia, tuvo el caso colombiano, en Colombia las reformas fiscales se dan como aquí las constitucionales, o más. Entonces, eso es cada 2 años una reforma fiscal, es lo primero. Y lo segundo, la estaba impulsando un presidente con 5% de favorabilidad, sin partido político detrás, y sin Congreso, y con unas elecciones el año que viene, donde ya la politiquería entró. O sea, ese escenario no lo tenemos aquí. Aquí un presidente con alta valoración, elecciones lejos en el tiempo, hay espacio para la reforma, pero a la gente hay que explicarle eso. Hay que explicarle por qué tenemos estos aumentos que son transitorios, que van a pasar, y por qué es importante que el gobierno consiga y se garantice
la sostenibilidad fiscal, para poder hacer inversiones incluso, para poder construir la carretera que la gente quiere, la escuela que la comunidad necesita, el hospital que reclama la provincia. O sea, para todo eso también hace falta ingresos. Entonces, ojalá que a partir de este mensaje, si bien no lubricado como debe ser, que envió el ministro de la Presidencia, pero se construya un discurso, un mensaje desde el gobierno, que sus funcionarios comiencen, sobre todo lo del área económica, a sensibilizar con un mensaje claro a lo que es absolutamente imposible de postergar, que es la necesidad de una revisión a la estructura fiscal dominicana que impacte en ingresos y gastos cerca de un 3 o un 4% del producto. Estamos hablando de 200 mil millones de pesos. Eso no se consigue parqueando los carros oficiales el fin de semana. No. O sea, eso no se consigue así, eso se consigue de otra forma. Y es con impuestos. ¿Sabe que a propósito? Y que tampoco digan, Dani, perdón, que no van a, que los de abajo no van a pagar. Aquí vamos a pagar todos. Pero claro. Porque eso es que no afecte lo más pobre, no. Eso a todo el mundo lo afecta. Y te voy a decir, Oscar, creo que uno no se puede adelantar, pero en la experiencia que ha vivido República Dominicana, las reformas son para darle más duro a lo del medio y a lo de abajo siempre. O sea, esa es la experiencia de República Dominicana. Si esto fuera distinto a partir de ahora, yo me atrevería a hacer una fiesta. Porque bueno, esto debe ser proporcional. Que vamos, por ejemplo, a grabar la ganancia de capital de manera importante, ¿verdad? Vamos a hacerlo diferente. Que no sea como siempre lo hemos hecho. Freddy hacía la observación de la austeridad. Mire, a propósito de la pandemia y de eso, en muchos países se bajaron los salarios a los funcionarios. Muchos países tomó la decisión de bajar el salario de funcionarios públicos como una manera de generar niveles de conciencia, y esos salarios se destinaron a cosas ahí para combatir el COVID. Aquí el periódico Listín se encarga de hacer una recreación de cosas que han ocurrido en el pasado y habla desde el año 1966, como usted refiere, del doctor Joaquín Balaguer, comenzó la primera, cuando se comenzaron esos planes, y hace un recuento de ese tipo de cosas y lo poco útil que ha sido, pero insisto en decir que todo ese tipo de, bueno, habla de la experiencia de Jorge Blanco, por ejemplo, cuando asumió el plan de austeridad, que él anunció una reducción del 40% de su salario. Aquí el presidente nuestro, actualmente, el licenciado Abinader, no solamente, o sea, no se ha reducido el salario, sino que decidió donarlo y cada vez lo manda para una institución distinta. El sueldo del presidente actualmente es de 450,000 pesos mensuales, que es un sueldo que no es el más alto. Este fin de semana se publicó un trabajo sobre los altos salarios de los funcionarios y hablaba de 10 casos específicos de funcionarios, pero el presidente ciertamente no es el que más gana y eso es una distorsión. Debería ser el presidente el que tenga el mayor salario.